En física, una fuerza es una magnitud vectorial que puede alterar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo, así como deformarlo. Las fuerzas son fundamentales para comprender las interacciones en el universo. La magnitud de una fuerza indica su intensidad, mientras que su dirección y sentido señalan hacia dónde actúa dicha fuerza. Un ejemplo de fuerza es la ejercida por la Tierra sobre las personas, así como la fuerza que ejerce un pájaro sobre la rama de un árbol. La unidad de medida de la magnitud o módulo de la fuerza es el newton en el sistema internacional. También se utiliza frecuentemente el kilonewton, que equivale a 1000 newtons. Como abreviaturas usaremos la N para el newton y kN para el kilonewton. Otra unidad de medida comúnmente utilizada en Estados Unidos es la libra con abreviatura LB. Las fuerzas se suman como todos los vectores siguiendo la regla del paralelogramo, aunque también se pueden sumar usando las componentes rectangulares. Para obtener más detalles sobre esto, puedes ver el vídeo que hicimos anteriormente sobre operaciones con vectores. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, los objetos tienden a mantener su estado de movimiento hasta que una fuerza los modifique. Un ejemplo clásico de la primera ley de Newton es cuando empujamos un objeto sobre una superficie sin fricción. Si no aplicamos una fuerza, el objeto seguirá moviéndose indefinidamente debido a su inercia. Sin embargo, si aplicamos una fuerza contraria, podemos cambiar su estado de movimiento o detenerlo por completo. Ahora que hemos explorado lo que es una fuerza y la primera ley de Newton, enfoquémonos en la estática. La estática se ocupa del estudio de cuerpos en equilibrio, es decir, aquellos que no tienen aceleración. Según la primera ley de Newton, si el cuerpo está en equilibrio, podría estar en reposo o en movimiento rectilíneo, aunque para este vídeo los consideraremos en reposo. Además, en este apartado, en lugar de cuerpos, estudiaremos partículas. ¿Pero qué es una partícula? En física, una partícula se refiere a un objeto puntual o una masa concentrada que se considera infinitesimalmente pequeña en comparación con otros objetos en su entorno. Consideramos los objetos como partículas para simplificar los cálculos y comprender mejor las interacciones fundamentales. Una vez sabido esto, en futuros vídeos desarrollaremos la estática, pero aplicada a cualquier tipo de objetos. Cuando una partícula está en equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre ella se cancelan mutuamente. Esto significa que la suma vectorial de todas las fuerzas es igual a cero. Esta condición nos permite analizar y resolver problemas relacionados con el equilibrio de las partículas. La ecuación que expresa lo anteriormente mencionado es la siguiente. Si descomponemos la fuerza en sus componentes rectangulares, obtenemos que la sumatoria de fuerzas en X, además de la sumatoria de fuerzas en Y, debe dar 0. Por ejemplo, en el caso de que tengamos dos fuerzas aplicadas en una partícula, para que se cumpla la condición de estar en equilibrio, las fuerzas deben tener el mismo módulo y dirección y sentidos contrarios. Para resolver problemas de estática de partículas usaremos el diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre se dibuja el objeto de interés como un punto o un dibujo simplificado y se muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre él, así como sus direcciones y sentidos. Esto lo veremos con más detalle en el siguiente ejercicio. Tenemos una partícula con masa igual a 60 kilogramos colgando de dos cuerdas y está en equilibrio. El esquema muestra los ángulos de las cuerdas con respecto a los ejes. En este ejercicio debemos calcular las fuerzas que soportan los cables para mantener la masa en equilibrio. Para ello, primero dibujaremos el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que actúan sobre nuestra partícula. Estas son el peso de la partícula y la tensión en cada cuerda. Lo primero que podemos hacer es calcular el módulo de la fuerza peso. Este será igual a la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad g. Esto nos da 588,6 newtons. Para resolver los módulos de las fuerzas de reacción en las cuerdas,
usaremos dos métodos diferentes. En el primero utilizaremos las ecuaciones de equilibrio vistas anteriormente y en el segundo usaremos el polígono de fuerzas. Ambos métodos deben dar el mismo resultado. Método 1. Usando la condición de equilibrio obtenemos la siguiente ecuación. La suma de las tres fuerzas debe ser igual a 0. Aunque no sepamos el valor de todas las fuerzas, podemos expresarlas en términos de sus componentes rectangulares según su módulo desconocido y su ángulo de dirección, el cual sí conocemos. La componente y de t a c será negativa, ya que sigue el sentido contrario de x. Además, el vector p solo tendrá componente j, ya que actúa de forma vertical, y esta será negativa, ya que actúa en sentido contrario al eje y. Para sumar estas fuerzas lo haremos por componentes. Además, la suma de las componentes y debe dar 0, ya que el sistema está en equilibrio. Lo mismo sucede con las componentes j. Todo esto resulta en un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si despejamos t a c en la primera ecuación, obtenemos la siguiente expresión, que sustituiremos en la segunda ecuación del sistema, quedando como se muestra en pantalla. Desarrollando los términos, obtenemos una fuerza TBC igual a 567,7 newtons. Sustituimos esto en la ecuación de TAC que teníamos, obteniendo una fuerza de TAC igual a 442,9 newtons. Método 2. Como dijimos, usaremos el polígono de fuerzas. Este se dibuja de manera secuencial, colocando el origen del vector siguiente en el extremo del vector anterior y utilizando todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. En este caso, el polígono de fuerzas será un triángulo cuyos lados tienen la longitud de los módulos de cada fuerza, y los ángulos se dibujan según la dirección de cada fuerza. Quedaría como se muestra en pantalla. El ángulo entre TBC y TAC es igual a la suma de 45 grados más 25 grados, que es 70. El ángulo entre TBC y P es 45 grados. Por último, el ángulo entre TAC y P sería igual a 180 grados, que es el total de los tres ángulos de un triángulo, menos 70 y menos 45. Esto da 65 grados. Para obtener el módulo de TBC utilizaremos el teorema del seno, quedando la siguiente igualdad. El valor de TBC es igual a 567,7 newtons. Hacemos lo mismo para TAC y obtenemos un valor de TAC igual a 442,9 newtons. Como podemos observar, ambos métodos nos dan resultados iguales. Para operar con fuerzas en el espacio se procede de la misma manera que para fuerzas en el plano, pero añadiendo la componente z. La fórmula para obtener el módulo de una fuerza de la cual se conocen sus componentes rectangulares es la siguiente. A su vez, si conocemos el módulo de la fuerza y los ángulos con los ejes, se podrían obtener las componentes rectangulares con las siguientes fórmulas. Los ángulos con respecto a los ejes están especificados en el diagrama. El valor de estos ángulos no es independiente entre sí, ya que guardan la siguiente relación. Como podemos observar, la suma de los cosenos al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si conocemos dos de estos ángulos, podemos obtener el tercero utilizando esta ecuación. Si expresamos la fuerza resultante en función de los vectores unitarios, se representaría de la siguiente manera. Si una fuerza tiene las siguientes componentes, Fx igual a 100 newtons, Fi igual a menos 150 newtons y Fz igual a 300 newtons, podemos calcular la magnitud de la fuerza y los tres ángulos con los ejes rectangulares de la siguiente manera. El módulo lo calcularemos con la fórmula vista en el apartado anterior. Esto nos da 350 newtons. Los ángulos de la fuerza con respecto a los ejes los obtendremos despejándolos de las siguientes fórmulas que también vimos anteriormente. Esto nos da alfa x igual a 73,4 grados, alfa y igual a 115,4 grados y alfa z igual a 31 grados. Si conocemos el módulo de una fuerza cualquiera y las coordenadas de dos puntos que actúan sobre la línea de acción de la fuerza,
se podrían definir sus componentes rectangulares con las siguientes ecuaciones. Los ángulos con los ejes X, Y y Z se calcularían con las siguientes fórmulas. Además, las divisiones de dx entre d, dy entre d y dz entre d coinciden con las componentes rectangulares de un vector particular. Os animo a que digáis en los comentarios de qué vector se trata. Para escenarios que consideren 3 dimensiones, el equilibrio se produce de manera similar al equilibrio en 2 dimensiones. Sin embargo, en 3 dimensiones debemos tener en cuenta la componente rectangular z en las ecuaciones. Las ecuaciones de equilibrio resultan de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta que estas fórmulas funcionan cuando hay 3 incógnitas. Cuando trabajamos con fuerzas en 3 dimensiones, los métodos gráficos para sumar fuerzas no son tan eficientes como en 2 dimensiones. Por tanto, en 3 dimensiones es más conveniente utilizar las componentes rectangulares para realizar las sumas de fuerzas de manera más efectiva. Todo lo anteriormente visto lo entenderemos mejor con el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos 3 cables que sujetan a una estructura metálica en la articulación D. ¿Cuál es la tensión F de B y F de C en los cables y la fuerza P que ejercen sobre la estructura si sabemos que la fuerza en uno de los cables F de A es igual a 500 newtons? El esquema muestra las posiciones de los puntos A, B, C y D. Primero colocaremos las coordenadas de los puntos A, B, C y D en una tabla para facilitar el manejo de los datos. Después calcularemos los vectores dA, dB y dC. Para obtener las coordenadas del vector dA, restaremos las coordenadas de A menos las coordenadas de D. Los resultados de cada componente rectangular los iremos colocando en otra tabla, así será más cómodo acceder a estos cuando las necesitemos. Procederemos de la misma manera para dB y dC, obteniendo los siguientes vectores. El módulo de cada vector se calculará siguiendo la fórmula que se muestra en pantalla. El módulo de dA es igual a 979,8. Os animamos a que hagáis vosotros lo mismo para los vectores dB y dC. Una vez tenemos calculados estos vectores, calcularemos sus respectivos vectores unitarios con la siguiente fórmula. Los resultados los añadiremos a la tabla anterior. Una prueba de que hemos calculado correctamente las componentes rectangulares de los vectores unitarios es calcular su módulo y que su resultado sea igual a 1. Para obtener las fuerzas requeridas utilizaremos la ecuación de equilibrio en 3 dimensiones, lo que nos dará la siguiente igualdad. Como ya sabemos que el vector fuerza es igual al vector unitario definido en la dirección de esta fuerza por el módulo de la misma fuerza, ya podríamos sustituir cada vector fuerza por sus componentes rectangulares. Si organizamos por componentes, la igualdad obtenida con el equilibrio queda como se ve en pantalla. Los términos de cada componente rectangular deben anularse entre sí. Por tanto, podremos obtener las 3 siguientes expresiones, generando un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas serán f de b, f de c y p. Si sustituimos los valores que ya conocemos, obtendremos lo que se muestra en pantalla. Notad que hemos quitado los vectores i, j y k, ya que los hemos pasado al otro lado de la ecuación, y 0 dividido entre algo es 0. Si hacemos las operaciones y reorganizamos, nos quedaría el sistema que se muestra. Si despejamos f de b en la primera ecuación y la sustituimos en la tercera, obtenemos un valor de f de c de 460,6 newtons. Ahora, si sustituimos este valor en la ecuación de f de b, obtendremos un valor para esta fuerza de 235,7 newtons. Si sustituimos los valores de f de b y f de c en la segunda ecuación, despejamos p y hacemos las operaciones, obtendremos un valor de p de 920,9 newtons.
Los resultados dependen algo según los decimales que hayamos tenido en cuenta, por lo tanto, vuestros resultados pueden variar un poco. Y con esto, nuestro problema quedaría totalmente resuelto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro vídeo sobre estática de la partícula. Si queréis seguir aprendiendo más sobre este tema y otros muchos más, os animamos a suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos vídeos. Desde aquí queremos agradeceros a todos por vuestra atención y si tenéis alguna cuestión no dudéis en ponerla en los comentarios. Esperamos seguir contando con vosotros en futuros vídeos. ¡Hasta pronto!